de nuestra serie Cómo escuchar a Dios, cómo oír la voz de Dios. Y hace 6 años específicamente, estábamos, recuerdo, después de un servicio entre semana, un miércoles con mi esposa, llegamos al apartamento donde estábamos alquilando, el primer lugar donde nos mudamos recién casados, un apartamento pequeño. Y recuerdo que llegamos, nos parqueamos y me estaba esperando casualmente el dueño del apartamento. Me dijo: Sergio, ¿me regala unos minutos? Mi esposa estaba recién embarazada de Yair André. Ella no estaba laborando, solo estaba laborando yo. Y recuerdo que me dijo: Sergio, ¿me regala 5 minutitos? Yo dije: ay, ¿qué pasó? Dije yo. Me dice: Sergio, ¿cómo está? ¿Cómo va todo? ¿Cómo va el bebé? No, pues bien, todo bien, gracias a Dios. Fíjese que quería conversarle algo pequeñito, me dice, y es que vamos a tener que subirles al alquiler, me dice. Mire, hermano, yo sentí que se me cayó el mundo encima. Un bebé en camino, un solo trabajo. El alquiler ya era un poquito alto porque solo teníamos un ingreso en la familia. Y yo pues traté de poner mi mejor cara, ¿verdad? Y yo, bueno, está bien, ¿de cuánto va a ser el alquiler? Me dice: va a ser de tanto ahora. Ay, yo sentí que el tiempo pasó lento. Recuerdo que de ahí, bueno, está bien, no se preocupe, va a ser a partir del próximo mes. Me dice: ok, excelente, buenas noches. Y él se fue a su casa y yo subí, hermano. Yo subí directamente al cuarto, me acuerdo. Y ya le vio que algo había pasado y me dice: ¿Qué pasó? ¿Qué quería el Señor? Me dice: ¿alguna remodelación en la casa? ¿Va a hacer algún cambio? ¿Va a hacer acá? Dice: no, nos va a subir el alquiler. Mire, hermano, por primera vez o de las pocas veces que yo recuerdo que realmente sentí: Dios mío, no sé cómo vamos a hacer. Porque éramos recién casados, bueno, recién casados, teníamos como 2 años y medio, 2 años de casados, ahora teníamos un bebé en camino. Usted sabe los gastos que eso implica, prepararse para un nuevo bebé. Y me acuerdo que me senté en la cama y le digo: no sé cómo vamos a pagar ese incremento en el alquiler. Y sentí que el mundo se nos vino encima. No sé si alguna vez usted ha estado en una circunstancia así, donde usted dice, le llega una noticia, experimenta algo difícil y usted dice: no sé qué voy a hacer. Y recuerdo que nos quedamos ahí sentaditos como 2 pollitos que no sabíamos qué hacer. No sabíamos si llorar, si agarrar nuestras maletas, si apagar la luz para empezar a ahorrar energía. No sabíamos qué hacer. Pero ahí estábamos los dos. Y recuerdo que después de unos minutos en silencio le dije yo: bueno, casi con lágrimas en los ojos, aquí nos queda levantar la mirada y llorar. Y recuerdo que nos tomamos de las manos ahí y le oramos al Señor: Señor, aquí venimos otra vez. Un momento de dificultad, Padre, nos van a subir el alquiler, haz un milagro. ¿Alguna vez usted ha orado con desesperación? ¿Alguna vez usted ha orado con un nudo en la garganta? De repente puede ser un momento de crisis financiera, puede ser un hijo enfermo, puede ser diferentes circunstancias. ¿Qué oraciones más sinceras hacemos en ese momento, verdad? Casi con una lágrima en el ojo. Señor, ayúdame. Señor, aquí estoy, acudo a ti esta mañana, o esta tarde, o esta noche. No sé qué hacer. No sé qué hacer con esa circunstancia. A veces el dolor es un regalo de Dios. Porque a veces es la única forma de llamar nuestra atención. A veces Dios permite que ciertas cosas sucedan en su eterna voluntad, porque de otra forma, seamos honestos, seamos sinceros, amado hermano, de otra forma a veces no prestáramos atención a Dios. Si todo va bien, si todo camina fantásticamente bien, si nuestros hijos están bien, si en el trabajo solo vamos de aumento en aumento, si todo funciona perfectamente bien, algunos de nosotros, si somos honestos con nosotros mismos, no volteáramos a ver a Dios. Es que todo está bien. Es tiempo de hacer fiesta, es tiempo de baile, es tiempo de alegría. Y a veces tiene que llegar el dolor, la desesperación, como un regalo casi de parte de Dios, para decirle: Señor, heme aquí. Ahora, el dolor, amado hermano, puede hacer 2 cosas en nosotros. Lo primero, puede amargarnos. Algunos hemos experimentado eso, ¿verdad? De repente estamos en una circunstancia de dolor físico. En estas últimas semanas, o estos últimos meses, 6 meses lo he experimentado. Dolor físico. Usted tiene un dolor en su cuerpo, en una rodilla, en una pierna, en alguna parte de su cuerpo. Y eso puede amargarnos. Puede cambiar nuestro estado de ánimo. O lo segundo, puede hacernos mejores. Dependiendo de cómo procesemos esa circunstancia que estamos viviendo, todo depende si puedes oír a Dios a través de ese dolor.
Todo depende de cómo asimilemos esta circunstancia que estamos experimentando. Hoy quiero que hablemos de la manera más fuerte de escuchar a Dios. Quiero que hablemos acerca de cuál es esa forma a través de escuchar a Dios en medio del dolor. Porque no sé cuántos hemos experimentado dolor en lo que va del año. De repente las cosas no han salido como hemos querido, de repente no estamos donde queríamos estar, de repente ha habido alguna circunstancia familiar, alguna circunstancia en la empresa, alguna circunstancia física, o de repente algo emocional nos está atacando. Y en medio de ese dolor es una experiencia para escuchar fuerte y claramente a Dios. Ahora, encontré un video que quisiera compartírselos esta mañana, donde seguramente lo van a identificar. Esta persona logra hacer una conexión maravillosa entre el dolor, la angustia, la depresión y encontrarse con Dios en medio de ese dolor. Quiero que lo miramos unos minutos. And I really want to speak to the fact that I've had some challenges in the last couple of years myself. Ultimately, I believe that suffering leads to salvation. And in fact, it's the only way. That we have to somehow accept, not deny, but feel our suffering and feel our losses, and then we make one of two decisions. We either decide to go through the gate of resentment, which leads to vengeance, which leads to self-harm, which leads to harm to others, or we go through the gate of forgiveness, which leads to grace. And your being here is an indication that you've made that decision already. You've made the decision to walk through the gate of forgiveness to grace, just as Christ did on the cross. He suffered terribly, and he was broken by it to the point of doubt and a feeling of absolute abandonment, which all of you felt. And then there was a decision to be made. And the decision was to look upon the people who were causing that suffering, or the situation that was causing that suffering, with compassion and with forgiveness. And that's what opens the gates of heaven for all of us. Me encanta porque es una persona que está acostumbrada a hacer reír a las personas, ¿verdad? Y está acostumbrada a ser cómico y reírse de la vida, pero no nos damos cuenta que a veces el dolor nos impulsa, nos orilla, nos lleva a conocer a una faceta de Dios que de repente no la conocíamos antes. Y a veces ese dolor, la forma en que lo procesamos, la forma en que lo aceptamos puede llevarnos o a amargarnos, a andar por la vida hiriendo a los demás, como bien lo decía él. Andar buscando el culpable, ¿quién fue el que me hizo experimentar este dolor? Entonces voy a atacar, voy a enfilar todas mis armas en atacar a esta persona. O, como bien lo mencionaba, como lo hizo Jesús: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. La gran pregunta esta mañana es: ¿puedes en medio de lo que estás viviendo oír la voz de Dios? ¿Cómo podemos en medio de nuestro dolor, en medio de nuestra angustia, en medio de nuestra aflicción, lejos de abrazar la amargura, decirle: Señor, háblame en medio de esto que estoy viviendo? Porque seguramente algunos de nosotros hemos tenido experiencias difíciles este año o el año anterior o hace un par de años. De repente algunos hemos experimentado crisis en cualquier área, crisis emocional, en el matrimonio, y de repente es el momento idóneo para voltear nuestro rostro a Dios y decirle: Señor, háblame. Háblame en medio de esta experiencia. Háblame en medio de este caos, en medio de este dolor. Y a veces suele pasar que cuando experimentamos dolor pensamos que somos los únicos. No sé si a usted le ha pasado, ¿verdad? Es que solo a mí me pasa esto. ¿Alguna vez usted ha hecho eso? Solo a mí. ¿Por qué solo a mí, Señor? Y creemos o pensamos que somos los únicos que hemos vivido esto. Pero cuando estudiamos las Escrituras nos damos cuenta que alguien más ya pasó por lo mismo que usted está viviendo. Mira a su vecino y dígale: alguien más ya pasó por lo que usted está viviendo, amado hermano, dígale. Hay cosas duras, amado hermano, que puede experimentar una persona, como por ejemplo perder un hijo. Yo siento que es una de las cosas más duras que tiene que atravesar una persona, perder un hijo. Adán y Eva saben qué es eso.
De repente algunos pueden decir, bueno, a mí me han engañado, pastor, a mí me engañaron, un novio, una novia, un esposo, una esposa. Oseas sabe qué es eso. Oseas, por mandato de Dios, se casó con una muchacha que era de la vida alegre y todos los días regresaba a su trabajo anterior. Y Oseas tenía que ir a buscarla y traerla de regreso y perdonarla una y otra vez. Oseas sabe lo que es ser traicionado, ser engañado. De repente, algunos podemos estar solos, solteros, nos sentimos aislados, desconectados. Juan el Bautista sabe lo que es eso. Andar por el desierto y andar solo. De repente algunos podemos tener familiares que son inmigrantes en un país extranjero. Abraham sabe lo que es eso. Tener que dejar su tierra, dejar su parentela y seguir a un Dios que apenas lo viene conociendo y saber lo duro que es abrirse camino en una tierra que no es la suya. ¿Algunos de nosotros alguna vez nos hemos sentido aislados? Bueno, Noé sabe lo que es eso. Que Dios te pida hacer algo, que toda la sociedad te dice, loco, se te perdió un tornillo, aquí jamás ha llovido, ¿por qué estás haciendo eso? Estás perdiendo tu tiempo. De repente puede ser nuestra propia familia, ¿verdad? Que nos dicen, ¿para qué vas a la iglesia? Estás perdiendo el tiempo. Noé sabe lo que es eso. De repente, entre nosotros, entre la congregación, podemos tener viudas. Ruth sabe lo que es eso. Ruth sabe lo que es experimentar el dolor, no solo de perder un esposo, sino también perder sus hijos en el camino. De repente, algunos están luchando con algún pecado sexual, que no sienten que no pueden librarse de eso. El dulce cantor de Israel sabe lo que es eso, lo que es lidiar con un pecado sexual. ¿Usted cree que su familia es caótica? Bueno, preguntémosle a José. Que sus propios hermanos, sus hermanitos de sangre, lo agarraron y lo vendieron por un par de monedas. Todo a causa de la envidia. De repente usted puede tener familiares complicados, difíciles de manejar, que ya sabemos que viene diciembre y nos tenemos que cuidar bien dónde vamos a sentar a esos familiares, ¿verdad? Porque si no se desarma la cena navideña. Bueno, Jacob sabe lo que es eso. Que constantemente se estén buscando engañar. Un familiar. De repente algunos han perdido bebés y algunos ni siquiera nos hemos dado cuenta. ¿Por qué? Porque es algo tan privado, tan personal. Betsabé sabe lo que es eso. Perder un bebé, tan duro que eso es. De repente algunos estén luchando con la infertilidad. Sara sabe lo que es eso. Tal vez algunos han sido abusados. Dina sabe lo que es eso. Tal vez algunos están luchando con la depresión, como lo hablamos en un par de semanas atrás o la semana anterior. De repente están sintiendo que son los únicos, que no hay nadie que pueda entenderlos. Elías sabe lo que es eso. Elías se fue a meter a una cueva y le dijo, Señor, soy el único que está en esta circunstancia. O de repente algunos sienten que sus sueños han sido truncados. Moisés te puede entender perfectamente. O de repente algunos estamos luchando con una enfermedad. Timoteo sabe lo que es eso. Timoteo tenía un problema estomacal y Pablo constantemente le da instrucciones a Timoteo que se cuide. O de repente algunos se han sentido abusados. Jeremías sabe lo que es eso. O tal vez algunos están luchando con el área financiera. ¿Alguien alguna vez ha luchado con las finanzas alguna vez? Yo sé que usted no, porque usted es tan próspero, amado hermano, pero a veces, ¿verdad? Pareciera que no ajusta a fin de mes. Y más si acaban de pasar las matrículas y que libros y que uniformes y que Dios mío. Y yo que solo tengo uno, me imagino usted que tiene 5, amado hermano. Dios lo bendiga a usted y lo prospere. Yo estoy asustado con uno que acabo de meter a la escuela. Me imagino usted como que ya va por la universidad. Dios santo, no sé usted cómo hace, le voy a pedir consejo. Pero Job sabe lo que es eso. Pasar de un día a tenerlo todo literalmente a no tener nada. Espero que aquí nadie haya estado en la cárcel, ¿verdad? Pero por si acaso alguno ha estado en la cárcel o tiene un familiar en la cárcel, Juan sabe lo que es eso. Estar prisionero. Un desastre natural, Pablo sabe lo que es eso. ¿Ha sido traicionado por un amigo alguna vez? ¿En el trabajo? ¿En la familia? ¿En el colegio? ¿En la universidad? Jesús sabe lo que es eso.
Si algo necesitamos escuchar en medio del dolor de parte de Dios, son 3 cosas. Y eso es lo que quiero que veamos en los minutos que nos quedan. 3 cosas que usted y yo necesitamos escuchar en medio del dolor. Porque seguramente Dios quiere dejarnos algo aún en medio del sufrimiento, en medio del dolor, en medio de la angustia, en medio de la aflicción, en medio de la enfermedad. Dios quiere dejarnos algo. Lo primero que Dios quiere decirnos esta mañana es: yo estoy aquí. Gracias por ese amén de mi esposa, nada más. Pero es una tremenda verdad. En medio de su dolor, amado hermano, en medio de su enfermedad, si Dios quiere dejarle algo bien claro, es que Él está en esa circunstancia a su lado. Aún en medio de su crisis, aún en medio de su enfermedad, aún en medio de sus dudas, aún inclusive cuando dudamos de nuestra fe. Es que yo no sé si realmente debería ser cristiano o no. Aún en medio de nuestras dudas, Dios sigue estando ahí. Salmo capítulo 34, verso 18. Este salmo a mí me encanta. De hecho, lo leímos en la mañana con los servidores. Salmo 34, 18, Nueva Versión Internacional, dice: el Señor está cerca de los quebrantados de corazón y salva a los de espíritu abatido. El Señor está cerca de los quebrantados de corazón. Si usted esta mañana vino con un corazón quebrantado, si esta mañana usted vino con un corazón golpeado, lastimado, si algo tiene seguro usted es que el Señor está cerca de ti. Levántele la fe a la persona que está al otro lado, porque el del lado izquierdo lo vio medio serio. Usted mira el del otro lado y dígale: el Señor está cerca tuyo, dígale. Hermano, si ya con esa declaración su vecino no cambia la cara, ya no sabemos qué más hacer. Yo recuerdo que una vez estábamos en una asociación, en la asociación de pastores de aquí de San Pedro Sula, y un pastor pasó a dar una especie de testimonio, pleca, pedir ayuda. Y recuerdo que el pastor en toda la disertación estaba diciendo: bueno, hermanos, miren, estoy pasando por esto y esto y esto y esto y esto, y lo único que tengo es la ayuda del Señor, dice. Hermano, es todo lo que necesitamos. Es todo lo que necesitamos. La ayuda de Dios es más que suficiente. Si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? Pero a veces se nos olvida, en medio del dolor, en medio del sufrimiento, en medio de la calamidad, se nos olvida que Dios sigue estando ahí. Porque no sé, se nos ha metido en la cabeza que Dios solo está en medio de las bendiciones. Dios también está en medio de las tormentas. Dios está en medio de cuando las cosas no salen bien. Dios sigue estando ahí. Dios sigue siendo Dios. Así que si algo quiere decirnos Dios esta mañana, en medio de su dolor, en medio de su aflicción, en medio de sus dudas, Dios está ahí. A mí por eso me encantan esas canciones tan antiguas, pero que eran tan cortitas, de verdad, pero que dejaban tanta verdad. ¿Se acuerda aquella canción viejísima, amado hermano, que decía: Dios está aquí? Algunos hipotes quedan diciendo: ¿eso en qué? ¿Eso es un himnario? ¿Qué es eso? Cántele usted, ¿se acuerda usted? Ahí se les notan los años a algunos, ¿verdad? Pero esa canción es todo lo que decía: Dios está aquí, tan cierto como el aire que respiro, tan cierto como la mañana se levanta el sol, tan cierto que cuando le hablo me puede oír. A veces se nos olvida, amado hermano. ¿Sabe por qué se nos olvida? Porque somos seres humanos. Y a veces en medio del dolor, de la aflicción, decimos: ¿dónde está Dios en esta circunstancia? ¿Dónde estaba, Señor? ¿Por qué no evitaste este accidente? ¿Por qué no evitaste que esto pasara? ¿Por qué no sanaste? Se nos olvida que Dios está cerca de los quebrantados de corazón. A algunos nos cuesta reconocer que cuando estamos necesitando ayuda de otros, la intención es que Dios sigue estando ahí. Romanos capítulo 8, verso 26. Asimismo, en nuestra debilidad, el Espíritu acude a ayudarnos, no a criticarnos, no a tirarnos piedras, no a decirnos: te lo dije. No, ¿a qué dice? A ayudarnos. No sabemos qué pedir, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos que no pueden expresarse con palabras. Porque ¿acaso no, amado hermano, cuando estamos sumidos en gran dolor, ni siquiera sabemos qué orar?
llenos de lágrimas, ¿verdad? Señor, que mira que yo he visto a mi hijo, ¿verdad? Cuando se traba, digo yo, cuando está bien, que lo regañamos. Calmate, que no te entiendo. Es que mira, así somos algunos, ya adultos, ¿verdad? Grandotes. El hermano se ve, pero de pueblo se ve el hermano, pero cuando tiene un dolor, ¿verdad? Ya vengo, voy a ir al baño. Ya vengo, vieja, voy a ir al baño. Ya en el baño. Señor, no me quiere dejar. No sabemos qué orar. El Espíritu intercede por nosotros con gemidos que no pueden expresarse con palabras. Cuando usted no sepa qué orarle a Dios, dígale: Señor, aquí estoy. No sé qué orar, pero aquí estoy. Lo primero que debemos de recordar en medio del dolor, amado hermano, es que Dios está aquí. Dios está aquí. Dios está en medio de los días buenos y en los días no tan buenos. Dios está en medio de la bendición y Dios también está en medio de cuando las cosas no salen bien. Lo segundo que debemos de recordar en medio del dolor, en medio de la aflicción, en medio de la frustración, si algo quiere dejarnos Dios en medio de esa temporada, en esa etapa, es que Él puede. Diga conmigo: Dios puede. Mira su vecino y dígale: Dios puede. Dios no solo está con nosotros, sino que Dios puede resolver la circunstancia que estamos viviendo. De hecho, este pasaje me encanta, Romanos capítulo 8, verso 28, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan para bien. Ahora, hagamos una pausa, porque para bien no necesariamente quiere decir que el resultado va a ser el que nosotros queremos, porque la Biblia también nos enseña que los caminos de Dios son diferentes a los caminos de nosotros, los hombres. Y lo que para Dios es algo bueno, es un resultado bueno, tal vez no sea el resultado bueno para usted. Pero es lo que necesitamos. A veces las cosas no van a salir como yo quiero, pero sí como Dios quiere. No, pastor, que mire que yo lo que necesito es esto y esto y esto. Bueno, eso es lo que usted cree que necesita, pero no necesariamente de lo que usted necesita. Amén. A veces vamos donde el doctor, ¿verdad? Y nosotros nos tiramos del doctor. Yo lo que necesito es una inyección, me póngame esto. No, espere, que el que sabe aquí soy yo. El que hizo los 8 años de medicina es el doctor, la persona que está al otro lado, ¿verdad? Y algunos vamos delante de Dios, ¿verdad? Mira, Señor, ya resolví todo este asunto, este embrollo. Mira, solo tienes que hacer 3 milagritos acá, 4 por acá y 2 por allá. Dios puede, pero lo va a hacer a su manera, amado hermano. Y a veces su manera puede significar 6 meses, 1 año, 5 años, 10 años. A veces Dios va a hacer las cosas en su tiempo, como Él quiere. Y ahí es donde algunos vamos a venir cojeando, ¿verdad? A la casa del Señor: Padre, ¿por qué no me buscaste cuando era niño? Dios tiene sus métodos, amado hermano. Y algunos tal vez vamos a venir con una cicatriz, con un dolor, con una aflicción, pero vamos a venir. Porque al final la voluntad de Dios se va a cumplir en nuestras vidas. Y Dios puede. Dios puede hacer muchísimo más de lo que pensamos o imaginamos. Dios puede, amado hermano. Yo recuerdo que cuando hicimos esa oración hace más de 6 años con mi esposa, no sabíamos cómo Dios lo iba a hacer. Sabíamos que Dios iba a hacer algo, pero no sabíamos cómo. Y empezó una pequeña etapa en mi vida donde Dios me permitió dar clases de Biblia. Yo jamás, amado hermano, pensé que yo iba a dar clases de Biblia. Jamás se me cruzó. Y recuerdo que trabajé en 2 escuelas distintas y fue la forma que Dios utilizó para traer bendición a esa temporada en mi vida y en la vida de mi familia. A veces Dios va a resolver, no como nosotros pensamos. Nosotros pensamos: tírame una bolsita, Señor, de aquí de a 500, por favor, que es lo que ocupo, ¿verdad? No, tal vez Dios te va a dar una oportunidad de negocio. Tal vez Dios te va a conectar con alguien. Tal vez Dios, no sé, va a hacer una forma, algo distinto en nuestras vidas. Porque Dios puede, pero lo va a hacer a su manera. Y lo tercero y último que aprendemos, o que deberíamos de aprender en medio del dolor, es que no solo Dios está, diga conmigo: Dios está, Dios puede, pero también Dios quiere enseñarnos no solo que Él puede, sino que también nosotros podemos. Diga conmigo: yo puedo. Ahora, no se me confunda, esto no se trata de: ay, sí, yo soy maravilloso. No, ¿qué es lo que usted puede? Usted puede inspirar a otros una vez que usted pase por ese problema. Le pongo un ejemplo. Mis padres, hace muchos años atrás, se divorciaron, amado hermano.
Todos conocemos la historia, así que no voy a ahondar mucho porque muchísimas veces le hemos contado desde este púlpito. Se divorciaron, nosotros nos regresamos a Comayagua. Cintia y yo, Daniel ni siquiera existía, ni pensaba en existir todavía. Pero el pastor se quedó acá, la pastora se fue para allá. Nos fuimos para allá. Divorcio, hermano, legal ya, divorciados con papeles. Pleito de casa. Pastor dijo, nos vemos, se me van de aquí porque esta casa me quedó a mí al final y ahí nos vamos. Y mire los planes de Dios, se reconcilian y se vuelven a casar. Y nace ese pequeño muchachón que anda por ahí, ¿verdad? Pero mire lo maravilloso de Dios. Eso que en su momento fue una crisis, un dolor, porque hubieron lágrimas, hubieron consecuencias. Eso que en su momento el enemigo quiso usar para destrucción, terminó siendo usado por Dios para bendición. Años más tarde, los ungen a mis papás como pastores. ¿De qué cree usted? De matrimonios. Y lo que el enemigo había usado para causar dolor, frustración, enojo, resentimiento, amargura, Dios lo toma y le dice, bueno, ya los restauré, ya pasaron por ese desierto, ahora quiero que ayuden a otros a pasar sus propios desiertos. Dios no solo quiere que tú te sobrepongas a tu dolor, sino también quiere que cuando usted y yo pasemos este desierto, podamos voltear a ver atrás y ver otros que están en esos desiertos y decirles, ¿saben qué? Dios me liberó a mí, yo les voy a enseñar cómo lo hizo. Si usted está batallando con la depresión y cuando termine con esa lucha, usted busque quiénes están luchando con esto. Voy a ayudar a otros a sobreponerse a esto también. Si usted está batallando con un joven rebelde, con una jovencita rebelde, cuando pase por ese desierto, amado hermano, amada hermana, busque a otros papás que van a empezar, que su hijo acaba de cumplir 12, 13, y usted dígale, hermano, tenga mi tarjetita, mire. Dentro de unos 2, 3 años me llama, pero me llama, por favor, yo le quiero ayudar. Ya su muchachón ahora ya hasta canta aquí, ¿verdad? O su muchacha ya canta aquí, pero hubieron temporadas difíciles. O de repente usted está pasando una dificultad, una crisis financiera pero dura, amado hermano, donde casi está perdiendo la empresa. Y cuando Dios lo saque de ahí, busque a otros hermanos que recién están empezando sus empresas. Dígales, hermano, vamos a tomarnos un café, le quiero contar mi testimonio. Mire, yo empecé así, cometí estos errores, pasé por este tremendo desierto que nunca pensé que iba a salir y Dios me sacó, y mire, ahora estoy así. Cuando ocupe ayuda, búsqueme, por favor. Porque no solo Dios está en medio de nuestro dolor, amada iglesia. Dios no solo es capaz de sacarnos de ese dolor, Dios también espera que podamos ayudar a restaurar a otros. 2 Corintios capítulo 1 verso 4 dice, quien nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que con el mismo consuelo que de Dios hemos recibido, también nosotros podamos consolar a todos los que sufren. Seguramente alguien está experimentando esta mañana algo que usted ya superó, amado hermano. Y Dios lo que espera es que podamos ministrarnos unos a otros, ayudarnos unos a otros. Cuando usted mira a esta parejita que recién se están casando, ¿verdad? Y usted ya con 15, 20 años, acérquese usted ahí. Vamos a tomarnos un café, ¿verdad? Que ustedes, ¿cuántos años tienen ustedes de casados? 2. Ay, qué lindo, se ve como tortolito, ¿verdad? Piquito aquí, piquito agarrados de la mano. Y usted ya con 15, 20 años. ¿Cuántas batallas ha librado usted, amado hermano? ¿De cuántas veces el Señor lo ha salvado? Y usted hable como ese muchacho, mira, no hagas esto, no hagas esto, no hagas esto, no hagas esto, porque si no te va a pasar esto, porque a mí ya me pasó. Y entre los más adultos podamos aconsejar a los jóvenes, y que los jóvenes también puedan recibir consejo, porque en otras iglesias los jóvenes se creen la mamá de Tarzán, que todos lo saben, ¿verdad? Aquí no, porque los jóvenes de aquí son bien humildes, amado hermano, son casi ángeles estos hipotes. Pero en otras iglesias, no, hermano, yo ya sé cómo hacer las cosas, a mí no me diga nada. Pero que podamos ayudarnos los unos a los otros. Me encanta porque hay una promesa en Isaías 26:3 que dice, tú guardarás en perfecta paz a todos los que confían en ti, a todos los que concentran en ti sus pensamientos. Cuando nuestro dolor, amado hermano, toma un propósito, una razón de ser, nuestras vidas cambian.
Y quiero, si es posible, que en las pantallas vuelva a salir los ejemplos de dolor que hemos tenido en la Biblia, porque aquí colocamos algunos nada más. Colocamos que 20 ejemplos. Hay más, hay muchísimos más. Y tal vez algunos de nosotros hemos estado en una de estas circunstancias, de esas categorías. Y me encanta porque Dios permitió que viéramos estas necesidades en estos hombres y mujeres de Dios en las Escrituras, para que usted y yo también podamos cobrar ánimo. Podamos decir, si Adán y Eva pudieron superar esa circunstancia, yo también puedo. Si Abraham pudo superar esa circunstancia, yo también puedo. Si David pudo sobreponerse a esa inmoralidad, ese pecado sexual, yo también puedo. Porque el mismo Dios que estuvo con esta gran lista de hombres es el mismo Dios que sigue estando con su iglesia hoy en día. Así que no sé qué es lo que usted está pasando, no sé qué está experimentando, no sé cómo está llegando al último semestre de este año, pero si algo yo puedo garantizarles, que Dios está con usted. Diga conmigo: Dios está conmigo. Lo segundo es que Dios es capaz de sacarlo de esa circunstancia, amado hermano. Y lo tercero y último es que cuando Dios lo saque a usted de ahí, de eso que está experimentando, de ese dolor, de esa frustración, lo que Dios espera que usted y yo vayamos y ayudemos a otros. Les digamos: yo un tiempo estuve como donde tú estás, y así fue como Dios me libró. Padre, esta mañana queremos orar, Señor, porque no conocemos el dolor que pueda estar experimentando nuestro hermano o nuestra hermana que está a la par. O tal vez algunos de nosotros hemos venido esta mañana con un tremendo dolor, una frustración, que si no somos cuidadosos se puede convertir en amargura, Señor. Pero esta mañana queremos pedirte, Señor, que nos ayudes a recordar que tú estás aquí. Tú estás en medio nuestro, Señor. Tú estás en tiempos de abundancia y en tiempos de escasez. Tú estás en tiempos de alegría y en tiempos de dolor. Tú estás en tiempos de buenas decisiones y también en tiempos de malas decisiones. No solo que tú estás, sino que tú eres capaz, Señor, de convertir esto que el enemigo quería utilizar para destrucción en bendición. En transformar esta circunstancia que me ha estado aquejando en parte de mi testimonio. Esto que ha estado atacando nuestro matrimonio puede ser el testimonio más adelante que podemos ayudar a otras personas a restaurarse. Esto que ha estado atacando a mis hijos puede ser el testimonio más adelante para yo poder ayudar a otras personas. Padre, henos aquí esta mañana. Tal vez algunos estamos experimentando un dolor que pensamos que sobrepasa nuestra fuerza, nuestra capacidad para sobreponernos a esto. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos en medio de la crisis, de la ansiedad, de la inseguridad, de la preocupación. Guárdanos en perfecta paz, Señor. Esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Ayúdanos a perseverar en ti, Señor. En el nombre de Jesús.